Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como podrán notar en el título de este video y en la miniatura, nosotros estaremos viendo el tema de arreglos en JavaScript. Arreglos o arrays es algo que muy comúnmente vas a utilizar en tu día a día como desarrollador, debido a que pues es una forma en la que nosotros podemos organizar información. Ya en episodios anteriores nosotros habíamos mencionado acerca de que una de las principales tareas de cualquier desarrollador de software es procesar información. Por lo tanto, pues los arreglos van a ser una gran forma de procesar grandes cantidades de información. En este caso, bueno, pues nosotros daremos toda la introducción en JavaScript. Este conocimiento requiere que tú ya conozcas de otro conocimiento previo, así que bueno, nosotros ya tenemos otros 4 episodios también en el canal para que puedas ver todo ese contenido. Entonces bueno, te animo a que si no has visto estos videos, pues que los veas ahora mismo, porque seguramente vas a aprender algo nuevo acerca de programación y acerca de JavaScript. Entonces bueno, pues comencemos con el video del día de hoy. Bueno, pues para comenzar, nosotros, como en cada episodio, hablaremos acerca de cuáles son los temas que específicamente nosotros abarcaremos durante este episodio. Hablaremos acerca de la definición que nosotros podemos dar acerca de los arreglos. Hablaremos acerca de las características específicas que tienen los arreglos en JavaScript. Hablaremos sobre cómo crearlos y sobre todo hablaremos sobre su sintaxis para que, bueno, podamos utilizarlos de forma efectiva en este lenguaje de programación, y también, bueno, como nosotros veremos los fundamentos de los arreglos, pues podamos utilizarlos en múltiples otros lenguajes. Y por supuesto, nosotros hablaremos acerca de ejemplos prácticos, porque nosotros ya sabemos que pues la parte teórica es importante, muy importante, pero también la parte práctica. Entonces daremos algunos ejemplos y realizaremos algunos ejercicios. Entonces, bueno, pues para empezar, seguramente les saldrá alguna pregunta sobre, bueno, ¿qué es un array? Porque seguramente habrán escuchado en este episodio que yo habré dicho arreglos y también habré dicho arrays o quizás alguna otra palabra que haya mencionado, y entonces bueno, tendrán algunas dudas sobre ello. Entonces aquí nosotros lo vamos a mencionar. Primero, bueno, array viene de la palabra en inglés, que es como normalmente nosotros conocemos a los arreglos. Los arreglos, o en algunos casos podrán escuchar que se dice vectores, o también listas. En quizás uno que otro lenguaje de programación se le diga de esa forma, lista. Pero bueno, en general en JavaScript nosotros le decimos array. Ese es el nombre correcto y ese es el nombre con el que se conoce a este elemento. Otra forma de decirlo, ya un poco mencionándolo más en español, sería como arreglo. También es correcto decirlo de esa forma. Bueno, un arreglo o un array es lo que nosotros conocemos como un tipo de dato en JavaScript. Nosotros ya conocemos acerca de los tipos de datos primitivos. Aquí hay que recalcar esa parte. Una cosa son los tipos de datos primitivos, no hay que confundirlo con, por ejemplo, los arreglos, que también son un tipo de dato. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que los tipos de datos primitivos podemos decirlos que son simples. No hay algo más simple en JavaScript que un tipo de dato primitivo. Mientras que en el caso de los arreglos son un tipo de dato, si lo vemos de cierta forma, complejo, que se forma a partir de una estructura más compleja. En el caso de JavaScript nosotros lo conocemos como un tipo de dato. Ahorita nosotros vamos a darnos cuenta del por qué. Y en la mayoría de los lenguajes de programación también se le puede conocer algo así, como un tipo de dato. Por supuesto, depende del lenguaje de programación, pero en JavaScript es un tipo de dato, más no un tipo de dato primitivo. En específico, forma parte de lo que nosotros conocemos en las ciencias computacionales como estructuras de datos. Las estructuras de datos son una forma en la que nosotros podemos, como su nombre lo dice, organizar información, hacer que la información sea fácilmente consultable y que nosotros podamos procesar esa información de una forma mucho más sencilla, como comentábamos en la introducción. En general, si nosotros tuviéramos que darle ya una definición específica, podríamos decir que un array o un arreglo es una colección ordenada de valores.
¿A qué nos referimos con colección ordenada de valores? A que nosotros podemos tener mucha información, pero nosotros vamos a querer en algún momento agruparla y que esa información agrupada, pues nosotros podamos, a través de que está organizada y ordenada, pues procesarla de una forma mucho más sencilla. Ese es el objetivo principal de los arreglos, que nosotros podamos procesar fácilmente la información. Eso también conlleva en relación a las estructuras de datos. Las estructuras de datos, también su objetivo principal, pues va a ser procesar fácilmente la información. Esta es una de las estructuras de datos principales de cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, hay muchas otras estructuras de datos. Nosotros en algún episodio vamos a hablar acerca de algunas estructuras de datos igual populares y que bueno, nos van a permitir resolver algún que otro ejercicio en alguna entrevista de trabajo. Entonces bueno, vayan dejando por ahí su comentario si les gustaría que habláramos acerca de las estructuras de datos. Bueno, pues las características. Ya que vimos la definición y ya que sabemos en específico qué es un arreglo o qué es un array, vamos a comentar qué características tienen. Bueno, primero hay que comentar algunas cosas, y es que cada valor, nosotros comentamos que es una colección de valores. Entonces cada valor dentro de un arreglo se le conocerá como un elemento. El elemento tal. Eso es lo que nosotros conocemos como elemento. Esa es la forma correcta de decirle. Cada elemento tiene una posición numérica en el array y esta posición numérica se conoce como índice. Esa es la forma en la que nosotros lo conocemos. Los valores, en específico en JavaScript, no tienen un tipo estático, sino que los valores van a tener un contenido de tipado dinámico. Recordemos que los valores, también denominados elementos, estos elementos van a ser de tipado dinámico. Ahorita comentaremos un poco a qué se refiere todo ello. Otra característica, la cuarta característica, es que los arreglos son zero-based, significando que van a iniciar desde el índice 0. Nosotros vamos a comentar igual ya con un ejemplo de qué se trata todo esto, de 32 bits. Recordemos, la cantidad de bits refiere al número máximo que yo puedo representar. Es decir, que voy a tener 2 a la 32, digamos, números para poder definir un índice dentro de un arreglo. Es decir, que voy a poder tener arreglos bastante grandes en el caso de JavaScript. Y por supuesto que bueno, los arreglos son dinámicos en tamaño. En algunos lenguajes de programación ustedes van a notar que los arreglos tienen un tipado estático, es decir que no voy a poder colocar elementos de tipos diferentes dentro del arreglo, dentro de la lista de información o el conjunto de valores. Y sobre todo que notarán que en otros lenguajes de programación los arreglos son estáticos en cuanto al tamaño. Yo puedo definir un arreglo, imaginemos, puedo decir, bueno, quiero un arreglo de 5, un arreglo con tamaño 5, y en algún lenguaje de programación puede que ese arreglo se quede siempre de ese tamaño. En el caso de JavaScript, los arreglos son dinámicos, significando que yo puedo modificar su longitud y tamaño conforme yo lo vaya necesitando y conforme mi programa lo vaya requiriendo. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros vamos a poder realizar con los arreglos y algunas de sus características principales. Bueno, veamos un ejemplo. Ahorita nosotros comentamos que habían dos cosas, lo que nosotros conocemos como su valor y lo que nosotros conocemos como su índice. Una cosa es su valor, recordemos que su valor se refiere a la información. Por ejemplo, imaginemos que este arreglo contiene edades, las edades de algunas personas. Entonces, si son edades, pues lo que nosotros esperamos es que esas edades pues sean numéricas o que contengan elementos numéricos o de tipo number. En el caso de JavaScript, nosotros vamos a tener números, por ejemplo 45, 32, 67, son números que nosotros podemos almacenar. Ahora, si nosotros utilizáramos, por ejemplo, alguna variable, nosotros en este caso tendríamos que definir pues 6 variables. Por ejemplo, la edad de la persona 1, edad de la persona 2, edad de la persona 3, para poder almacenar toda esa información. Cosa que luego cuando yo quisiera procesar toda esa información quedaría muy larga. Ahorita vamos a poner ese ejemplo ya en código para que lo visualicen de mejor forma.
Pero notarán que procesar todos esos datos, si no estuvieran en un arreglo o si no existieran los arreglos, sería muy largo de realizar. Entonces, nosotros tenemos los arreglos que nos permiten procesar la información de una forma mucho más sencilla. En este caso pues son edades y se almacena información numérica. Sin embargo, nosotros podemos almacenar, como mencionábamos, información de diferentes tipos. Yo pudiera almacenar strings, pudiera almacenar boolean, pudiera almacenar undefined o algunos de los tipos de datos primitivos que nosotros comentamos en episodios anteriores, e inclusive tipos de datos más complejos, como por ejemplo otros arreglos dentro del mismo arreglo, que igual nosotros comentaremos un poco sobre ello. Entonces, bueno, ese es en cuanto al valor. Nosotros podemos almacenar valores de algún tipo en especial, mientras que en el índice se refiere a qué posición, si lo vemos de cierta forma, ocupa ese valor dentro del arreglo. Ahorita nosotros notaremos que justamente ese índice nos va a permitir obtener la información fácilmente, que nosotros podamos obtener la información de una forma muy sencilla y práctica, sobre todo, sin tener que complicarnos mucho con la forma de obtener esa información. Entonces, bueno, los índices van a iniciar en 0. Eso es lo que nosotros conocemos como zero based, indicando que pues bueno, van a ser arreglos basados en el número 0 y que a partir de ahí ese índice va a ir incrementando conforme nosotros vayamos agregando información en el arreglo. Por ejemplo, inicia en 45, luego en 32, 67, 12, 23 y 101. Cada uno de ellos tiene una posición, 0, 1, 2, 3, 4, 5 o un índice, si nosotros lo vemos de cierta forma. Entonces, bueno, eso es en cuanto a las edades. Vamos ahora nosotros a tener diferentes formas en las que nosotros podemos crear un arreglo. Principalmente nosotros tenemos estas 4, pero en JavaScript existen muchas formas de crear un arreglo. En JavaScript no solamente existe una forma o 2 o 3, sino que en JavaScript existen un montón de formas en las que podemos obtener un arreglo. Estas son 4 de las más comunes, pero bueno, también nosotros podemos encontrarnos una que otra forma un poco ya más extravagante o más extraña de ver. Pero bueno, la primera son los array literals, que es la forma más sencilla de poder crear un arreglo. Ahorita nosotros lo vamos a poner en práctica ya en el editor. Vamos a tener el operador spread, que igual lo vamos a comentar. Vamos a tener la palabra reservada, o bueno, es que realmente se le denomina constructor, el constructor de array. Vamos a tener array.of y array.from, que nos van a permitir pues crear arreglos, como su mismo nombre lo indicaría, ¿no? Si vemos en algún momento en nuestro código algo que dice array, pues seguramente intuiremos que se refiere a un arreglo. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros podemos utilizar para poder crear arreglos. Vamos a ver esas formas y vamos a ver también la sintaxis del lenguaje. Entonces, bueno, ahora sí, ya estuvo bien de teoría, pasemos a la práctica para que, bueno, aprendamos a utilizar arreglos en JavaScript. Bueno, para ello vamos a ir aquí a nuestro editor y en nuestro editor vamos a poner todo en perspectiva. Para ello, bueno, pues lo que nosotros vamos a realizar es empezar a escribir algunos ejemplos. Primero, bueno, imaginemos que nosotros queremos tener un arreglo vacío, sin elementos. Un arreglo vacío, sin elementos. Entonces, bueno, vamos a colocar algo de esta forma. Si se darán cuenta, nosotros en las variables mencionábamos que podíamos almacenar información de múltiples tipos. Por ejemplo, en las variables podíamos almacenar números, podíamos almacenar boolean, strings. Y por supuesto que como los arreglos son un tipo de dato, pues nosotros también podemos almacenarlos en una variable. Y lo que va a hacer el lenguaje de programación es que en algún lugar de nuestra memoria nosotros vamos a almacenar toda la información que tengamos dentro del arreglo. Ahora, esta información es dinámica. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar utilizando, pues generalmente en los arreglos, el stack. Nosotros comentábamos en algún que otro episodio que utilizábamos lo que se conoce como el stack en cosas como numéricas. Pero debido a que los arreglos, al menos en JavaScript, son dinámicos, nosotros vamos a estar utilizando el heap.
para, bueno, ir almacenando ahí la información que nosotros vayamos necesitando. Entonces, bueno, en este caso nosotros tenemos un arreglo vacío. Es vacío porque no tiene información. Esa es la sintaxis para un arreglo vacío. Ahora, si nosotros queremos tener números, por ejemplo, entonces yo puedo colocar esa misma sintaxis, lo que se conoce como corchetes. Bueno, estos simbolitos se conocen como corchetes. Esta primera forma que nosotros estamos mencionando es lo que nosotros conocemos como array literals o arreglos literales. Es la forma pues base en la que nosotros podemos crear un arreglo literal, porque bueno, estamos utilizando directamente o literalmente la sintaxis base para crear arreglos. Ahora, si nosotros queremos tener números, ¿cómo se colocan? Bueno, pues como si nosotros los colocáramos. De hecho, vamos a colocar el ejemplo de los números de las edades para que, bueno, nosotros lo vayamos viendo. 45, 32 y 67. Nada más esos primeros tres elementos. Entonces, 45, 32 y 67. Seguramente ya se habrán dado cuenta de algo. Y es que yo puedo colocar los números directamente, como si colocara algún número. Por ejemplo, si yo almacenara una variable que fuera, pues, número, yo lo almaceno de esta forma. Por ejemplo, 5. Almaceno el número 5. Si yo quiero almacenar un arreglo de números, bueno, pues coloco la sintaxis, los corchetes, y coloco los números directamente, pero separados por comas. Eso es algo muy importante recordar. Los arreglos se separan por comas. Por ejemplo, bueno, los valores o los elementos dentro del arreglo se separan por comas. Por ejemplo, 45, 32 y 67. Por otro lado, si yo quiero tener un arreglo de valores, imaginemos, de valores múltiples, por ejemplo, bueno, yo puedo tener un arreglo, la sintaxis es muy sencilla, corchetes, busquen en su teclado algún símbolo que se parezca a eso, y bueno, lo colocan y ya el editor les va a colocar, bueno, coloquen este símbolo y ya el editor les va a autocompletar con la segunda parte para que no tengan que escribir ambos. Y por otro lado, bueno, pues vamos a poder colocar valores varios. Por ejemplo, valores numéricos, por ejemplo, 65.32. Podemos tener también valores con decimales. Recordemos en JavaScript no hay diferencia entre un número entero y un número con decimal. Simplemente, bueno, son números. Entonces, bueno, podemos tener números, podemos tener un boolean, por ejemplo, false. Podemos tener un string, por ejemplo, mi nombre. Podemos tener otro tipo de dato primitivo. Por ejemplo, bueno, pudiéramos tener a lo mejor undefined, pero bueno, nosotros ya conocemos cuáles son los tipos de datos primitivos. Ese todavía no lo hemos visto, pero también pudiéramos tenerlo. E inclusive, nosotros en JavaScript pudiéramos tener arreglos dentro de un arreglo, que ahorita nosotros lo comentaremos. Bueno, entonces nosotros podemos tener arreglos vacíos, podemos tener arreglos de números, podemos tener arreglos de valores múltiples, por ejemplo, números, boolean, string, y realmente en JavaScript no habrá como tal mucha diferencia. Ahora, quizás ustedes cuando pasen el cursor por la variable verán algo como de este estilo. Bueno, pues es una variable que es de string, número y boolean. Bueno, es una variable que contiene un arreglo. Recordemos el símbolo de corchete, arreglo, que contiene string, número y boolean. O por ejemplo este es un arreglo de números. El editor es un poco sabio y nos dice, bueno, pues es un arreglo de cierto tipo específico, ¿no? Pero en JavaScript como tal no existen los tipos, o no es necesario colocarlos a lo mejor como en algún que otro lenguaje de programación. Entonces, bueno, yo pudiera tener arreglos digamos dinámicos en el sentido de los tipos de datos que yo puedo almacenar. Esa es una de las características que nosotros pues habíamos comentado aquí anteriormente. Primero, bueno, cada uno de los elementos que nosotros tengamos aquí, por ejemplo, este será un elemento, este será otro elemento, este será otro elemento. Ahora, cada elemento tiene una posición numérica. Esta sería la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Algo importante a mencionar aquí es que cuando nosotros tenemos otro arreglo, este es otro arreglo. Este arreglo es diferente a este. Este arreglo se llama números
y este arreglo se llama valores múltiples, son arreglos diferentes. Ahora, cuando tenemos dos arreglos, no es como que, bueno, aquí ya tenía un arreglo que empezaba en 0, luego 1, luego 2, y a lo mejor piensen, bueno, aquí empieza en 3, luego 4 y luego 5, en cuanto a los índices o posiciones. No, la realidad es que cuando nosotros tenemos un arreglo, va a iniciar o se va a reiniciar ese índice. Por lo tanto, bueno, este sería el 0, pero también este sería la posición 0, solamente que la posición o índice 0, en este caso del arreglo valores múltiples. Entonces, muy importante recordar eso, siempre inician en 0, 0, 1, 2 y así incrementalmente. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la posición numérica y lo que se conoce como índice. Los valores, como ya vimos, no tienen un tipo estático, sino que es dinámico. Yo puedo tener un número, yo puedo tener un boolean, yo puedo tener un string y no hay ningún problema. En JavaScript los tipos en cuanto a los elementos de los arreglos son dinámicos. Los arreglos son zero-based y ahorita ya comentaremos por qué. ¿Por qué se llaman zero-based y cómo es que yo puedo ver que realmente este elemento es el índice 0? Bueno, pues imaginemos que yo quiero obtener la información que está en la segunda posición del arreglo. Entonces, bueno, yo coloco segundo número. Y entonces imaginemos que yo quiero extraer la información que está en la segunda posición del arreglo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué no directamente yo coloco aquí en mi variable el número 32 y ya no tengo que hacer, digamos, como ninguna operación, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque habrá ocasiones donde estos arreglos pues no los vamos a generar nosotros. A lo mejor esa información pues va a venir de algún lugar o va a ser información dinámica, que a lo mejor esa información sea parte de algo que algún usuario está realizando o sea parte del proceso que algún usuario está realizando o resolviendo. Por lo tanto, esta información en algunas ocasiones no la vamos a tener directamente pues aquí como la podemos ver, sino que habrá ocasiones donde a lo mejor sí, yo tenga un arreglo, pero no sabré exactamente qué información contenga. Entonces, bueno, al menos aquí yo sí puedo ver que tiene en la segunda posición, o bueno, en el índice 1, recordemos que empieza índice 0, índice 1, en el índice 1 podemos notar que tenemos el número 32. Ahora, yo podría ahorita colocar el número así, pero para hacerlo más dinámico, yo puedo colocarlo de esta forma. El arreglo números, si yo quiero hacer referencia al arreglo, por supuesto que utilizo el nombre de la variable y coloco corchetes y aquí coloco la posición de donde yo quiera extraer la información. Por ejemplo, si yo quiero extraer la posición 1 o el índice 1, entonces yo coloco el índice 1. Ahora vamos a hacer un console log de este segundo número para que nosotros veamos qué es lo que tenemos por ahí. Bueno, vamos a abrir esto en Live Server para que veamos, bueno, qué es lo que nos sale. Y vamos a ir a nuestro navegador para, bueno, lograr visualizar todo ello. Aquí ya tengo algunos ejercicios preparados que vamos a resolver también. Entonces, bueno, ahí nosotros lo podemos ver. Ok, entonces estamos en el archivo de arreglos. Aquí nosotros lo podemos ver. Arreglos. Y bueno, nos está mostrando que tenemos el número 32. Si nos damos cuenta, aquí es donde nosotros nos damos una ilusión, o quizás nosotros podamos pensar, bueno, es que coloqué el número 1. ¿Por qué coloqué el número 1? Bueno, porque recordemos que inicia a partir del número 0. Entonces, si yo quisiera obtener pues lo que sería el primer elemento o el elemento 0, el índice 0 del arreglo, tendría que colocar aquí 0. De esa forma es que yo puedo colocar o obtener la información que está en la primera posición. Entonces, bueno, tendríamos nosotros el elemento 45. Ahora, no es lo mismo, bueno, en muchas ocasiones van a notar como que se dice primera posición, segunda posición, tercera posición. En algunos casos puede ser un poco confuso cuando escuchen algo así. Obtener el elemento en la segunda posición. Y ustedes dirán, ¿obtengo el elemento en el índice 0? ¿O obtengo el elemento en el índice 1? ¿O en el índice 2? ¿En qué elemento normalmente obtendríamos? Bueno, muy comúnmente cuando escuchen hablar a una persona dirá primera posición, segunda posición, tercera posición, como normalmente nosotros lo diríamos naturalmente, ¿no? Por ejemplo, primera posición sería el 45, segunda posición sería el 32, tercera posición sería el 67. Ahora,
muy comúnmente ustedes escucharán algo así: obtén el elemento en la segunda posición. Entonces sería algo así como, bueno, la segunda posición sería el 32. Entonces nosotros ya sabemos que como los arreglos en programación inician en 0, entonces pues nosotros tendríamos que obtener o hacer la conversión, imaginemos, ¿no? Sabemos que la posición 2, entonces sería el índice 1. Entonces, bueno, yo colocaría aquí para obtener la posición 2 el índice 1, porque bueno, sabemos que inician en 0 y nosotros pues quizás empezamos naturalmente a contar desde el 1, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy importante a mencionar. Habrá personas que sigan un poco esa convención, habrá personas que no y digan, bueno, segunda posición. Entonces ahí ustedes tendrán que asegurarse, ¿no? Segunda posición, pero te refieres al índice o te refieres a la posición natural que nosotros diríamos como personas, ¿no? Porque una cosa es el índice y otra es la posición. Entonces, bueno, en este caso el 45 estaría en la primera posición. En el caso del índice estaría en el índice 0 del arreglo. Esa sería como la forma correcta de decirlo. Bueno, entonces tenemos números en el índice 0, que sería el elemento en la posición 1 del arreglo. Bueno, entonces ya que tenemos eso, vamos a tener la información correctamente establecida y vamos a poder ver que podemos obtenerlo correctamente. Bueno, entonces ya nosotros tenemos la parte, digamos, básica de que, bueno, empiezan en 0 y nosotros vamos a tener, bueno, una cantidad muy grande de elementos para poder trabajar con los arreglos. ¿A qué me refiero con que es de 32 bits? Bueno, ustedes se preguntarán, dijiste que es de 32 bits, entonces exactamente cuántos elementos yo puedo almacenar en un arreglo. Bueno, básicamente 32 bits se refiere a que nosotros tenemos la capacidad de almacenar arreglos de hasta 4.000 millones más o menos. 4.000 millones 200. Esta cantidad no es que yo me la haya aprendido, aquí lo tengo anotado. 967 295. 4.000 millones 294 millones 967 mil 295 elementos. Esa es la cantidad de información máxima que nosotros pudiéramos almacenar. 4.000 millones de elementos dentro de un arreglo, ¿no? Entonces yo pudiera tener, por ejemplo, en mi arreglo algún conjunto de datos o algún grupo de datos para, a lo mejor, no sé, almacenar las edades de 4.000 millones de personas, ¿no? Y pudiera yo procesar toda esa información. ¿Qué pasa si yo necesito procesar más información que esa? Bueno, pues ahí nosotros pudiéramos dividir la información a lo mejor en varias partes y almacenarla en varios arreglos, pudiera ser, o pudiéramos a lo mejor almacenarla quizás de otra forma. Pero bueno, al menos por ahorita vamos a darnos cuenta que es más que suficiente para la gran mayoría, la inmensa gran mayoría de cosas que nosotros vamos a querer resolver en algún ejercicio de programación. Y bueno, ya vimos que son dinámicos porque nosotros podemos almacenar información numérica, de información booleana o información en string o de algún otro tipo que también nosotros mencionaremos en el episodio. Entonces ya vimos todas las características, ya vimos cómo se definen arreglos utilizando array literals. Realmente es una sintaxis bastante sencilla. Ahora, bueno, hay algo importante a mencionar aquí, y es que, bueno, pues yo puedo tener arreglos dentro de los arreglos, que es lo que nosotros conocemos como matrices. Las matrices realmente no son otra cosa más que un arreglo que adentro contiene arreglos. Por ejemplo, pongamos una matriz con el contenido de personas. Si nosotros lo vemos de cierta forma, pues pudiera yo tener personas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, mi nombre. Por ejemplo, añadamos a Juanito y a Pablito. Listo, entonces tenemos a 3 personas. Nosotros sabemos que esto es un arreglo. Esto todavía no es una matriz. Aquí es muy importante mencionar. Esto es solamente un arreglo. Ahora, ¿cómo es que un arreglo se convierte en una matriz? Bueno, pues cuando nosotros tenemos adentro de la matriz un arreglo, por ejemplo, reemplacemos Pablito por un arreglo. Bueno, entonces quitemos Pablito y coloquemos acá un arreglo. Recordemos, arreglo se refiere a colocar corchetes, eso es lo que conocemos como un array literal. Y dentro voy a colocar a Pablito. Y voy a colocar otras cosas, por ejemplo, su edad. Pablito, coma, y su edad. Imaginemos que tiene 55 años. Bueno, entonces, si nos damos cuenta,
yo estoy teniendo un arreglo que adentro tiene un arreglo extra y que adentro de ese segundo arreglo nosotros tenemos información. Cuando nosotros tenemos un arreglo que adentro tiene otro arreglo, es lo que nosotros conocemos como un arreglo de segunda dimensión. O matriz. Una matriz es lo que normalmente se conoce como un arreglo de segunda dimensión. Nosotros podemos tener arreglos de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión. Pero aquí lo importante es que, bueno, con que nosotros entendamos el concepto de arreglo, es que nosotros podemos formar arreglos pues más complejos, de segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión. ¿Cómo se vería un arreglo de tercera dimensión? Bueno, que dentro de el segundo arreglo yo tenga un tercer arreglo que contenga más información, por ejemplo, solamente números. Si se darán cuenta, el editor nos lo pondrá de otro color, por ejemplo, para que podamos identificarlo fácilmente. Por ejemplo, este sería el primer arreglo. Luego dentro de ese arreglo puedo tener información y bueno, luego yo puedo tener otro arreglo dentro de ese arreglo. Y este arreglo lo pone de color rosa. Luego yo dentro de ese arreglo puedo tener más información y luego puedo tener otro arreglo. Entonces este ya no sería un arreglo de segunda dimensión. Este en específico ya sería un arreglo de tercera dimensión. O bueno, ya no tiene como tal un nombre en específico. Podríamos decirle un arreglo de tercera dimensión, pero bueno, es una forma de nombrarlo. Ahora, en este caso, bueno, no vamos a complicarnos tanto la vida colocando un ejemplo así. Simplemente, bueno, colocando pues a Pablito va a ir más que suficiente. Bueno, entonces nosotros ya tenemos nuestro conocimiento acerca de lo que son los arreglos y las matrices. Vamos a ver cómo se ve una matriz dentro de la consola para que nosotros podamos irlo viendo. Yo puedo hacer un console log, por ejemplo, de personas. Bueno, aquí vamos a colocar un string, vamos a matriz y listo, hacemos la matriz de personas. Y vamos a hacer también un console log, en este caso, de números, para que nosotros veamos los números y qué es lo que tenemos. Bueno, mejor valores múltiples, para que veamos todos los valores y ya. Arreglo dinámico. Listo, entonces ya tenemos ahí los valores. Vamos a ir a la consola y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Bueno, aquí nosotros notamos que nos dice arreglo dinámico. Y lo interesante de JavaScript y de la consola es que nosotros podemos descomprimir el valor para que lo podamos ver de mejor forma. Podemos aquí interactuar con él y ver, bueno, este es un número, un boolean, un string, hasta nos lo pone de otro color para que, bueno, sea mucho más sencillo visualizarlo. Por otro lado, nosotros vemos que aquí tenemos una matriz. Este texto que dice matriz es lo que, bueno, yo coloqué aquí. Recordemos que en el console log podemos colocar un string y luego colocar más comas para que nos vaya mostrando en la consola todo ese contenido. Entonces aquí nosotros podemos igual descomprimirlo presionando o dándole clic al triangulito y nos va a ir mostrando los elementos. Y vemos que dentro tenemos, pues, bueno, en este caso esta matriz se compone de un arreglo que tiene, bueno, string y luego adentro tiene otro arreglo. Entonces yo puedo descomprimirlo y ver qué contenido tiene ese arreglo. Y vemos que nos dice el elemento en el índice número 2 contiene un arreglo que pues ese arreglo contiene un string y contiene un número. Entonces, bueno, tenemos una matriz. Bueno, aquí algo importante a mencionar es que, bueno, yo puedo tener estructuras mucho más complejas que a lo mejor contengan cosas más complejas dentro de los arreglos. Pero bueno, eso no es lo importante. Nosotros iremos durante los siguientes episodios comentando cómo es que se ve todo ello. Bueno, ahí ya nosotros tenemos la forma básica en la que nosotros podemos definir un arreglo. Ahora, ¿cómo es que esos arreglos se procesan? Por ejemplo, imaginemos que yo aquí ya vamos a almacenar las edades completas para ir ya poniendo algunos ejemplos pues más interesantes. Procesando arreglos. Bueno, entonces vamos a tener una variable que sea edades y bueno, va a ser algo de este estilo. Bueno, dentro de edades nosotros vamos a tener pues las edades que habíamos comentado acá: 45, 32, 67.
12, 23 y 101. Entonces, bueno, 12, 23 y 101. Aquí me faltó la coma. Listo. Entonces ya tenemos todas las edades. Ahora, imaginemos, nosotros sabemos, yo me imagino que sabrán cómo se calcula un promedio, ¿no? Si lo hicieran a mano. Por ejemplo, ¿cómo calcularían el promedio de las edades a mano? Bueno, pues lo que seguramente harían es sumar este número, más este otro número, más este otro número, y así a mano irían a su calculadora y pondrían 45 más 32 más 67 para sumarlo rápidamente, y luego lo dividirían entre ¿cuánto? Pues el número total de elementos, o la cantidad total de elementos, ¿no? Que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? Dividirían la suma de esos elementos entre pues el número total de elementos, que serían 6 elementos. Entonces, bueno, pues vamos a calcular ese promedio para que, bueno, lo podamos resolver aquí. Les recomiendo como reto que si a lo mejor se les hace un poco difícil vislumbrar el algoritmo para calcular el promedio, pues que realicen un diagrama de flujo. Realicen un diagrama de flujo, vean qué pasos siguen para calcular el promedio de algunos números. Y bueno, pues se darán cuenta que van a repetir cosas, van a pues sumar el valor. Por cada uno de los elementos van a repetir cosas hasta que ya no tengan elementos y se darán cuenta que utilizarán una especie de signo. Entonces se queda un poco el ejemplo por si quieren profundizar un poco más en la realización de diagramas de flujos, que realicen un diagrama de flujo para calcular el promedio. Entonces, bueno. Ahora sí, vamos a calcular el promedio de estas edades. Para ello, bueno, lo que vamos a usar es un ciclo. Vamos a usar un ciclo para, bueno, saber cómo procesarlo. Aquí ya es donde nos damos cuenta cómo procesar arreglos. Bueno, para procesar arreglos, nosotros utilizamos lo que conocemos como ciclos. Nosotros en el episodio anterior hablamos acerca de los ciclos, vimos diferentes formas de realizarlo. Y aquí es donde se nos va a quedar muy interesante porque nosotros hicimos el cambio cuando vimos la parte de los ciclos al final, bueno, casi al final del episodio anterior nosotros vimos cómo utilizar el ciclo for de una forma condensada. Aquí es donde nosotros nos daremos cuenta del por qué es tan interesante resolverlo pues de esa forma, porque bueno, se darán cuenta de muchas cosas. Bueno, aquí coloquemos y es menor o igual a 5. Bueno, yo ahorita voy a colocar ese operador porque así lo vimos en el episodio anterior, pero ahorita lo vamos a modificar y luego coloquemos y más. Bueno, nosotros ya conocemos esa sintaxis. Ahora, ¿por qué yo coloqué aquí y menor o igual a 5? Bueno, recordemos que los arreglos empiezan en el índice 0. Entonces, si yo quiero obtener la información que está en la primera posición, yo coloco el elemento o el arreglo en la posición 0. Entonces, bueno, pues aquí nosotros iniciaríamos en 0. Nosotros iríamos incrementando o dando saltos de uno en uno y llegaríamos hasta cuando la posición o el índice sea el índice 5. ¿Por qué? Bueno, porque este sería el 0. Veamos el ejemplo de acá y sabemos que finaliza en el índice 5. Por lo tanto, bueno, pues yo necesito consultar todo el arreglo hasta el elemento 5. ¿Qué pasa si yo obtengo información bueno, imaginemos que yo quiero obtener información de un arreglo y coloco un índice que no existe. Imaginemos que, por ejemplo, yo quiero obtener números en el índice 10. Nosotros sabemos que, bueno, contiene 0, 1 y 2 en el caso de números. Es decir, solamente contiene 3 elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener números en el índice 10? En algunos lenguajes de programación eso sería imposible de realizar. De hecho, si realizáramos algo así, tendríamos un error. Nos lanzaría, por ejemplo, bueno, en JavaScript no es el caso, pero nos lanzaría un mensajito que dijera, bueno, pues, a lo mejor, no sé, un mensajito en rojo que nos diga, bueno, pues sucedió un error o algo así. Pero no, en el caso de JavaScript no hay ningún error si nosotros realizamos eso. En el caso de JavaScript, lo que va a suceder es que nos va a devolver un undefined. Undefined va a ser el resultado que normalmente nosotros obtendríamos cuando queremos obtener información de algún índice que no existe. Ahora, eso es algo muy importante a mencionar aquí.
no es que nosotros pues no podamos colocar, bueno, por ejemplo aquí 10 o el elemento que nosotros queramos, sino que yo coloco 5 porque sé que hasta el índice 5 es donde yo voy a llegar en mi arreglo de edades. Por lo tanto, bueno, no tiene como mucho sentido que yo coloque un número mayor. Entonces, bueno, al menos por aquí regresémoslo a como estaba para el ejemplo. Ahí está. Bueno, entonces ya que comprendimos por qué coloqué 5, ahorita vamos a ver una forma de hacer esto dinámico, porque habrá arreglos en donde yo sí sepa su longitud, pero habrá arreglos donde yo no los conozca. Entonces, bueno, ahí nosotros lo vamos a comentar. Bueno, entonces por lo mientras vamos a hacer un console log. Algo muy importante aquí es que yo puedo utilizar la variable i. Recordemos que i va a contener en el inicio el valor 0 y luego va a ir incrementando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, yo voy a poder hacer un console log de i para que veamos que cuando voy a la consola, pues me dice, bueno, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son los índices del arreglo de donde yo quiero obtener la información, ¿no? Si nosotros vemos el ejemplo, vemos que nos dice valor 45, 32, 67 y vemos que el índice nos dice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si nos damos cuenta, yo ya tengo la posición de cada uno de los elementos. Ahora lo único que me falta es extraer la información de edades. Recordemos, ¿cómo se extraía información de un arreglo? Bueno, pues con los corchetes. Entonces yo coloco edades en la posición i. Recordemos que va a 0, 1, 2, 3 hasta el 5. Por lo tanto, bueno, si nos damos cuenta, aquí ya me está mostrando en la consola el valor que nosotros tendríamos en el arreglo. Por lo tanto, bueno, vemos los valores de las edades. Entonces ya nosotros tenemos la mayor parte. Ahora, nos falta tener un lugar donde nosotros vayamos almacenando las edades de cada uno de nuestros usuarios, imaginemos, ¿no? Entonces, bueno, voy a colocar una variable que sea suma. Muy similar al episodio anterior donde nosotros concatenábamos strings. En este caso yo voy a querer pues sumar valores en cuanto a las edades. Ahora, nosotros necesitamos iniciar en un número que pues en estos casos no afecte el resultado final. Por ejemplo, si yo voy a sumar un valor, por ejemplo 45 más 32, yo quiero iniciar con un valor que empiece en 0, porque cuando yo sume 0 más 45 va a quedar el mismo número, 45. Y luego cuando yo sume 45 más 32, pues bueno, se sumen 45 más 32. Y todo eso se vaya acumulando en esta variable. Eso es lo que nosotros conocemos como un acumulador. Dentro de los lenguajes de programación muy comúnmente encontraremos esta técnica, la técnica del acumulador, que nos va a permitir, bueno, pues tener una variable que empiece en algún valor que no afecte el resultado final, por ejemplo 0, para que cuando nosotros le sumemos el siguiente elemento, 45, pues ahora suma ya no sea 0, sino que ahora suma sea 45, la suma de este valor. Cuando nosotros pasemos con el siguiente elemento, ahora suma, en este caso ya no sería pues 0, sino que ahora suma sería 45, por lo tanto sumaríamos 32 más 45. Y entonces así nosotros iríamos incrementando el valor de suma. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Bueno, pues suma al inicio empezaría con algún valor, empezaría con 0. Y entonces, conforme yo vaya recorriendo los elementos, pues iría incrementando su valor. Más 45, por ejemplo. Este sería el segundo elemento, entonces más 32. Y bueno, así con cada uno de los elementos, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es 0 más 45 más 32. Que suma inicie en 0 no afecta el resultado final de toda la suma. Pero nosotros necesitamos una sola variable para que pues, el resultado final se almacene en una sola variable. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo es que una vez que se resuelva esto, 0 más 45, nosotros reemplazaríamos el valor de 0 para dejar solamente 45. Cuando se resuelva esto, reemplazaríamos el valor de 45 por la suma de 45 más 32, que sería 77. Cuando se resuelva 32 más 67, en este caso que sería el siguiente elemento, nosotros pues reemplazaríamos el 77 por la suma de 77 más 67. Sumaríamos estos dos valores. Y entonces, bueno, eso nos daría el resultado de 144, me parece.
Y bueno, pues así es que nosotros iríamos sumando los valores, sumando cada uno de los valores y reemplazando el resultado en suma para que, bueno, no haya como tal ningún problema. Y lo iniciamos en 0 para que no afecte el resultado final. Entonces en suma nosotros iríamos acumulando cada uno de los elementos y los iríamos sumando. ¿Cómo se realiza esa operación? Bueno, pues realmente es bastante sencilla. Suma es igual a suma. Anteriormente nosotros cuando vimos podíamos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, i es igual a i más 1. Puedo reemplazar el valor de i por el valor de i más 1. Por lo tanto, bueno, aquí yo no quiero sumar de 1 en 1, sino que lo que yo quiero hacer es sumar más el valor de esto. Es lo que nosotros conocemos como un acumulador. Entonces yo hago suma es igual a suma más edades en i. Edades en i. Ahí está. Entonces nosotros ya tenemos el valor de la suma. Así es como nosotros vamos a irlo incrementando. Al inicio esto empezaría en 0, luego esto iría incrementándose en, por ejemplo, 45, luego esas sumas, 0 más 45 se reemplazaría en suma, y entonces cuando se vuelva a ejecutar este bloque de código, nosotros ahora suma ya no sería 0, sino que ya sería 45, y nosotros sumaríamos 32. Entonces así es como nosotros pudiéramos ver todo el resultado. Si nosotros vemos aquí y hacemos un console log de suma, nosotros notaríamos que nos da ya la suma de todos los valores. Vamos a ver que nos dice 280. Si hiciéramos esto manualmente, seguramente nos saldría ese resultado. Entonces, bueno, pues seguramente está correcto el resultado. Pero bueno, si a lo mejor tienen dudas y quieren comprobarlo, que sí sea 280, bueno, pues realicen. Ahora, bueno, vamos a calcular el promedio. Entonces el promedio va a ser la suma. Nosotros ya conocemos que para hacer una división pues es el diagonal. Entonces sería suma, diagonal, y pues colocaríamos la cantidad de elementos. Sabemos que son 6 elementos, entonces yo colocaría 6. Listo, ya tenemos almacenado nuestro promedio y por lo tanto, bueno, voy a hacer un console log aquí para que nosotros podamos ver el promedio. Promedio, 2 puntos, y bueno, mostramos el promedio. Listo, entonces vamos a darnos cuenta que nos da el promedio de las edades de nuestros usuarios, imaginemos, ¿no? Entonces, listo, tenemos el promedio de edades de los usuarios que utilizan, imaginemos, nuestra aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ya un promedio de 46.6. Ese es el promedio de edad de nuestros usuarios. Ahora, ya que nosotros tenemos pues ese resultado, vemos que pues realmente realiza el procedimiento. Estamos utilizando ciclos, estamos utilizando operadores aritméticos, estamos utilizando pues operadores relacionales para, bueno, lograr verificar que no se pase de nuestro arreglo. ¿Qué sucede si nos pasamos? Si yo colocara aquí menor o igual a 6, bueno, que saldría un resultado un poco extraño. Nos saldría esto, n a n. ¿Por qué ha sucedido eso? Bueno, porque recordemos que estaremos sumando un número más la edad. Si nosotros hacemos un console log de edad, bueno, si nosotros vamos haciendo la suma, bueno, hagamos aquí un console log de suma para que vayamos viendo cómo se van sumando esos valores. Suma. Listo. Y vamos a notar que se va a ir sumando. Por ejemplo, primero nos va a salir 45. Primero nos debería de salir 45. 45. 45 más 0. Luego 77. A ver, es que tengo un console log de edades, con razón salen como intercalados y es más difícil de ver. Voy a quitar el console log de edades y ahí está, 45, luego 77, el resultado que nosotros habíamos puesto aquí, luego 144, luego 156, 179, 280, que ya es el resultado final, y luego vemos que nos sale n a n. ¿Por qué nos sale n a n? Porque si nosotros recordábamos, cuando nosotros colocábamos algo así, números en la posición 10, nos salía undefined. Algo importante a mencionar aquí es que, bueno, hay que tener cuidado en que nosotros no nos pasemos del arreglo. En algunos lenguajes de programación, si nos pasamos, por ejemplo, si coloco una posición o un índice que se sale del arreglo, vamos a tener un error. En el caso de JavaScript no vamos a tener un error, por lo tanto hay que tener cuidado de que no nos pasemos.
Porque bueno, si nos pasamos, lo que significaría es que se intentaría extraer edades de una posición que no existe. Y cuando extraemos del arreglo algún elemento del índice que no existe, entonces lo que sucede es que obtenemos un undefined. Cuando JavaScript intenta sumar un número más undefined, nos devuelve este resultado NaN, que viene de not a number, es decir, que no es un número. Por lo tanto, bueno, JavaScript no sabe cómo hacer esa suma. Por ejemplo, no sabe cómo sumar 280 más undefined. Por lo tanto, bueno, cuando intenta sumar 280 más undefined, pues nos dice no sé cómo se hace y bueno, simplemente devuelvo este valor. Por lo tanto, bueno, todo nuestro resultado siguiente vendría a ser incorrecto porque bueno, nosotros nos pasamos en el arreglo. Por lo tanto, bueno, es muy importante que nosotros apliquemos los operadores relacionales correctamente y también sepamos, bueno, la longitud de nuestro arreglo. Por supuesto, bueno, ahora ya que nosotros lo conocemos, podemos resolverlo de esta forma. Ahora, aquí, como les comentaba, habrá ocasiones donde nosotros sepamos exactamente cuál es la longitud de nuestro arreglo. Pero en este caso, nosotros pues quizás a lo mejor no sabemos cuál es la longitud, ¿no? Aquí imaginemos que no sabemos cuántos elementos existen. Y bueno, necesitamos una forma de que sea dinámico. Ahora, si nosotros vemos nuestro arreglo y lo descomprimimos, vamos a notar que nos da una propiedad, length. Length y nos dice 3, es decir, la longitud es de 3 elementos. El conteo de elementos es de 3. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos. A partir de ese length es que yo puedo obtener la longitud de mi arreglo dinámicamente. Por ejemplo, si nos fijamos aquí nos dice array de 2 elementos. Por lo tanto, si nosotros descomprimimos ese arreglo, nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos longitud de 2. Esa longitud o length es dinámica y depende de la longitud que nosotros tengamos en el arreglo. Por lo tanto, podemos hacer uso de ella. Por ejemplo, aquí, en lugar de hacer uso de 6, yo pudiera colocar edades.length. Si yo tuviera 10 elementos o 20 elementos o lo que yo necesitara, bueno, pues esto va a ser dinámico, dependiendo de la cantidad de elementos que yo tenga. Y así yo ya no tengo que contar manualmente, bueno, cuántos elementos son para, bueno, colocarlo acá. Edades es el arreglo y length es la propiedad que me permite obtener la longitud del arreglo. Si nosotros colocamos punto, vamos a darnos cuenta que hay un montón de cosas. No se preocupen, nosotros vamos a ir mencionando en algún episodio varias de estos elementos. Length es la propiedad que nos interesa ahorita, que nos devuelve la longitud del arreglo. Y nos dice, bueno, qué longitud nosotros tenemos. Ahora, bueno, al momento de calcular el promedio de esa forma, vamos a notar que no hubo ningún cambio. Vamos a ver que el promedio de las edades se calcula de la misma forma, no hay ningún problema ahí. Vemos que nos obtiene la longitud. Ahora, si yo intentara colocar aquí, por ejemplo, ya vimos que esto sí lo puedo hacer acá y me devuelve la longitud, pero si yo lo intento colocar aquí, edades.length, vamos a notar que hay un problema. Y es que, bueno, va a devolvernos otra vez un NaN. Recordemos por qué pasó el NaN, porque nosotros pasamos a una posición que no existe. ¿Y eso por qué? Bueno, porque aquí nosotros colocamos edades.length, nos devolvería 6 en este caso. Y si nosotros colocábamos 6, como ya lo mencionábamos, pues nos devolvía un NaN, justamente lo que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Bueno, pues quitando el menor igual. ¿Para qué? Bueno, para que esta condición, una vez que llegue a 6, sea falsa, porque bueno, 6 no es menor a 6, 6 es igual a 6. Entonces queremos que ahí termine nuestra condición y que no incluya también el número 6, que simplemente se quede hasta el número 5. Por eso muy comúnmente ustedes verán algo así. Let i, que seguramente algunos ya habrán intuido, pero si no lo menciono, i se refiere a índice o a index. Es el índice o index y normalmente ustedes verán que se coloca i, haciendo referencia a que en los arreglos pues utilizamos muy comúnmente el ciclo for. Bueno, entonces nosotros tenemos el índice que empieza en 0. El índice va a terminar en una posición antes que la longitud. La longitud es la cantidad de elementos que tenemos, mientras que el índice
sería una posición antes, ¿no? Por ejemplo, si son 6 elementos, el índice máximo sería 5. Entonces queremos que termine una posición antes. Por eso colocamos una condición que justamente cumpla eso y que vaya incrementando de uno en uno. Ahora sí, nuestro ciclo es correcto, nos va a devolver el resultado que nosotros esperábamos y por supuesto que ahora va a ser dinámico. Si yo tengo más elementos aquí, por ejemplo, si yo agrego más elementos, algo de este estilo, siempre me va a dar el resultado correcto. No importa si yo tengo 10 o 20 o lo que sea, como la longitud que yo coloco en el ciclo y también la división se basan en algo que es dinámico, que ya me expone JavaScript para poder procesarlo. Bueno, entonces ya no importa si yo tengo 20, 30, este mismo algoritmo me va a servir para cualquier longitud de arreglos. Y me dice que el promedio es de 51.88. Listo, ya podemos quitar el console log de la suma para que no nos confundamos. Y listo, ya tenemos nuestro algoritmo. Bueno, de hecho sería todo esto para calcular el promedio de las edades de algún lugar, ¿no? Listo, entonces nos dice que es 51.8. Perfecto, entonces ya nosotros pusimos algún ejemplo sobre cómo resolver específicamente los arreglos. Nosotros ya sabemos cómo procesarlos utilizando un ciclo. Justamente los ciclos se van a llevar bastante bien con los arreglos y ese es otro uso que nosotros podemos darle a ellos. Por lo tanto, bueno, van a ser bastante importantes de comprender. Bueno, vamos a pasar con los siguientes elementos y es, bueno, aquí nosotros comentábamos teóricamente que en los arreglos nosotros tenemos diferentes formas. Ya vimos la primera forma, que es el array literals. Ahora nosotros vamos a ver, bueno, cómo utilizar el operador spread, que bueno, va a ser algo bastante útil dentro de JavaScript. Bueno, en general, si nosotros intentamos, por ejemplo, hacer algo así, bueno, ¿qué es el operador spread? Aquí nosotros lo vamos a mencionar. Operador spread. Es un operador, es decir, que va a ser un símbolo o una serie de símbolos que nos permitan realizar alguna operación. En este caso, ¿qué va a realizar el operador spread? Bueno, vamos a hacer un console log y vamos a utilizar el operador spread. ¿Cómo se coloca? Bueno, con punto y vamos a colocar el arreglo, por ejemplo, edades. Y vamos a ver qué es lo que realiza específicamente. Vamos a ver cómo nos lo imprime. ¿Cuál es el operador spread? Bueno, el operador spread es punto. 3 puntitos como puntos suspensivos. Bueno, ese es el operador spread. Vamos a verlo aquí y vamos a darnos cuenta que nos muestra un console log simplemente con los números. Si nos damos cuenta, lo que hizo fue quitar los corchetes. Si nosotros imprimíamos solamente edades, nos imprime pues todo. 0, 1, 2, 3 hasta la posición o el índice, mejor dicho, el índice 8 y nos dice que la longitud es 9. Si nosotros vemos qué fue lo que hizo cuando colocamos punto, lo que hizo fue simplemente imprimirnos los números sin los corchetes y es que eso es justamente lo que realiza el operador spread. Lo que hace es que dentro de un array literal nos toma cada uno de los elementos que nosotros tengamos sin tener el enclosing array literal. Es decir, bueno, lo que hace es que toma el contenido del arreglo, pero solamente el contenido, simplemente toma el contenido del arreglo. Eso es lo que hace el operador spread. ¿Por qué eso es muy importante? Bueno, pues porque nos permite generar una copia de algún arreglo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pongamos aquí dos arreglos, por ejemplo, números 2. Números 2 es igual a números, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros vamos a colocar un console log de números es igual a, bueno, haciendo la comparación por supuesto con un operador relacional a números. Bueno, en este caso sería números 2 es igual a números. Listo. Entonces vamos a nosotros darnos cuenta que nos dice que son el mismo arreglo. Nos damos cuenta que, bueno, pues sí, justamente números 2 pues es realmente el mismo arreglo, ¿no? Ahora, en algunas ocasiones nosotros vamos a darnos cuenta que este tipo de operaciones pues a lo mejor nos imposibilita algunas cosas. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros ahora modificamos números 2, por ejemplo, imaginemos que ahora yo digo, bueno, números 2 en la posición 1 o en la posición 0 va a ser igual a el número, pongámosle
399 para que nosotros lo identifiquemos. Y ahora nosotros vamos a hacer un console log de números, el arreglo original, ¿no? Entonces, bueno, colocamos números y vamos a darnos cuenta que ahora el arreglo nos dice 399. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que yo estoy haciendo es que números 2 realmente pues contiene la misma información o es exactamente el mismo arreglo que números. Por lo tanto, bueno, si yo modifico números 2, como números 2 es exactamente el mismo que números, pues lo que significaría es que yo estaría modificando el contenido original. Ahora, en algunos casos yo no voy a querer tener siempre el contenido original, yo voy a querer tener una copia de algún arreglo para que, bueno, yo pueda modificarlo libremente. Aquí es donde entra el operador spread. El operador spread, como nosotros ya nos dimos cuenta, solamente toma el contenido, no toma el arreglo, no toma la referencia al arreglo, si lo vemos de cierta forma, simplemente toma el contenido. Si lo vemos de cierta forma, toma el contenido y nos permite colocarlo en algún lugar. Por ejemplo, el contenido lo colocamos dentro de un console log. Ahora, yo quiero colocar el contenido de números dentro de un nuevo arreglo, por ejemplo, algo de este estilo. Y entonces, ahora cuando nosotros veamos esto, vamos a darnos cuenta que números y números 2 contienen información diferente. Vamos a guardarlo. En lugar de tener lo que teníamos antes, cuando teníamos solamente números, vamos a colocar el operador spread y vamos a darnos cuenta que ahora nos devuelve una copia. Esta es la forma pues moderna en la que nosotros podemos realizar una copia de un arreglo, por si en algún momento necesito pues no modificar la información original o necesito devolver una copia o algo ya modificado del arreglo. Bueno, pues yo puedo realizarlo exactamente de esta forma. Bueno, nos vamos a dar cuenta que el primer arreglo, que es de números, el original, queda exactamente como estaba al inicio, no sufre ninguna modificación ni nada, mientras que ahora números 2 contiene la información modificada, porque yo dije, bueno, números 2 en la posición 0 ahora va a ser 399 y vemos que nos dice, ok, 399 está en la posición 0 y todo lo demás se mantiene igual como en el principio. Bueno, el operador spread va a tener muchos más usos que nosotros también iremos comentando, pero uno de los principales es realizar copias de algún número. Otro de los usos es pues si en algún momento nosotros queremos tener un conjunto de texto, por ejemplo, imaginemos que yo tengo mi nombre, ¿no? Este nombre. Y imaginemos pues que tiene todo este nombre. Y entonces yo quiero convertir, por ejemplo, ese string en un arreglo. Bueno, una forma en la que yo pudiera realizarlo sería, por ejemplo, caracteres de mi nombre, coloquémoslo así. Yo pudiera colocar el operador spread, punto, y mi nombre. Los strings, como ya nos dimos cuenta, pues se pueden trabajar como si fueran un arreglo. Eso es algo muy importante igual dentro de JavaScript, porque bueno, los strings justamente se pueden trabajar de esa forma. Y yo puedo utilizar también el operador spread para generar un arreglo que contenga pues todos los caracteres de mi nombre. Entonces bueno, guardémoslo de esa forma y bueno, hagámosle un console log a caracteres nombre para que bueno, veamos que nos devuelve un arreglo con los caracteres de mi nombre. Ahí está, me devuelve un arreglo con cada una de las letras y espacios, por supuesto. Recordemos, los espacios también son caracteres y con cada una de las letras y caracteres que contiene mi nombre. Ahí está. Recordemos que bueno, aquí justamente nosotros comentábamos, en JavaScript tenemos muchas formas de crear un arreglo. El operador spread va a ser una de ellas, que nos permite o crear nuevos arreglos o crear un arreglo a partir de otro elemento que pueda permitirse crear un arreglo. Por ejemplo, los strings. Los strings pueden ser una forma en la que podemos crear arreglos. Ahora, nosotros vamos a poder tener la opción de crear arreglos también con array. Por ejemplo, yo puedo tener algo así. Arreglo va a ser igual a new array. Esa es una forma ya un poco más avanzada. No vamos a profundizar mucho en ello, pero bueno, simplemente me indica que iba a tener un nuevo arreglo. Vamos a colocarlo console.log de arreglo para que veamos qué es lo que nos indica. Y nos dice que es un arreglo vacío. Ese es lo que nosotros conoceríamos como un arreglo vacío o empty, vacío. Bueno, esto vamos a comentarlo y vamos a duplicarlo
Porque bueno, si yo coloco array y por ejemplo adentro de esto le coloco un número, por ejemplo 10 o 15, algún valor. Bueno, vamos a darnos cuenta que nos dice, es un arreglo vacío por 15. Como tal, no es que tenga 15 elementos vacíos, sino que simplemente es que nosotros estamos diciéndole a JavaScript que por adelantado vamos a tener un arreglo que está vacío, pero que tiene 15 elementos disponibles. Es un arreglo vacío con 15 espacios, si lo vemos de cierta forma. Lo que va a hacer JavaScript es lo que se conoce como prealojar. Va a prealojar 15 espacios en la memoria para que luego nosotros, bueno, podamos quizás irlos rellenando. Si yo quisiera, por ejemplo, colocar elementos, ¿cómo es que yo tendría que hacerlo? Bueno, vamos a comentarlo aquí. Imaginemos que yo quisiera colocar un arreglo con números del 1 al 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se vería ese arreglo? Bueno, ahora sí, ese ya se vería como un arreglo. Ahora, muy importante recordar esta diferencia. Cuando yo coloco arreglo, nada más así, array, bueno, crea un arreglo vacío. Cuando yo coloco new array y un número, crea un arreglo vacío con esa cantidad de espacios. Cuando yo coloco new array y una cantidad de valores, por ejemplo, varios valores, lo que significaría es que nos crea un arreglo con pues esos valores dentro del arreglo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Esa es otra forma en la que nosotros podemos crear un arreglo. Y bueno, por último, nosotros vamos a colocar array of y array from, que son los otros dos métodos. Bueno, empecemos con array.from. Bueno, coloquemos arreglo from. Esto va a ser igual a, y colocaremos array y from. Ahí está. Y lo que nos va a permitir realizar array from es que nos va a crear, si lo vemos, una copia. Justamente array from nos permite pasarle lo que se conoce como un iterable, es decir, otro arreglo. Por ejemplo, yo pudiera pasarle el arreglo de números. Por ejemplo, algo así. Listo. Ahora vamos a hacer un console log de arreglo from. Y vamos a darnos cuenta que nos muestra pues un arreglo de eso. En este caso, sería una copia de números. Esa es otra forma en la que nosotros podemos generar una copia. Array.from, porque nos permite generar una copia de algún elemento. Listo. Ok. Lo otro es array of. Es el siguiente. Array of. Array.of. Listo. Entonces, ¿cómo es que se muestra un array.of? Bueno, es muy similar a como cuando nosotros hacemos esto. New array. Entonces, bueno, pongámosle array of. Y va a ser igual a, bueno, array.of. Listo. Y podemos colocar aquí la cantidad de ítems que nosotros queramos. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, va a ser exactamente igual a esto. Un arreglo de números. Sería lo que nosotros pudiéramos notar aquí. Array of. Ahí está. Vamos a notar que nos da un arreglo de números. Bueno, en específico, esas son las formas en las que nosotros podemos crear un arreglo. Realmente, bueno, son curiosidades. Recordemos que esta serie pues se trata de que tengamos un curso completo de JavaScript donde nosotros veamos pues bueno, JavaScript desde un nivel básico, desde cero, hasta un nivel pues ya muy avanzado, ¿no? Entonces bueno, realmente son funciones o son formas o procedimientos que nosotros podemos tomar para crear un arreglo. Realmente la gran mayoría de ocasiones nosotros vamos a utilizar la forma base. Vamos a utilizar la forma pues que ya nosotros conocemos como los array literals. Mientras que bueno, en algún que otro caso quizás pueda ser útil utilizar alguno de estas otras formas. Los comentamos porque son formas en las que podemos crear un arreglo, pero realmente bueno, con que nosotros aprendamos los array literals y el operador spread. El operador spread de hecho sí se ve bastante en JavaScript. Con que nosotros aprendamos esos dos vamos a ir bastante bien con el lenguaje. Bueno, pues ahora sí, con eso nosotros, bueno, pasaríamos a la parte del ejercicio. Eso es lo que nos falta justamente.
pongámoslo en práctica. Pongamos en práctica todo lo que nosotros ya conocemos y bueno, pues creemos algún ejercicio utilizando arreglos. Entonces bueno, yo aquí voy a crear un nuevo archivo. Vamos a ponerle 04.1 ejercicio.js. Vamos a colocar aquí el archivo y bueno, vamos a darnos cuenta que aquí en la consola ya no nos muestra nada. Entonces bueno, vamos a poder resolver ahí algún ejercicio que es el que yo tengo aquí disponible. Básicamente nosotros vamos a tener un arreglo más o menos como de ese estilo, y de lo que se va a tratar es que nosotros vamos a procesar ese arreglo y bueno, cuando nosotros nos encontremos con un lobo, bueno, es como el cuento de los tres cerditos y el lobo. Cuando pues el lobo llegaba, le decía, bueno, lobo, no, Caperucita y el lobo, ¿no? Que decía, bueno, bueno, con el lobo, que le decía, vete lobo, o algo de ese estilo. Bueno, no me acuerdo muy bien de la historia, pero bueno, algo así. Entonces, de eso se trata el ejercicio. Vamos a tener un arreglo que tenga pues una serie de strings. Bueno, vamos a tomar este de acá, que ya está en el formato correcto, y que cuando nos encontremos con el lobo nos diga, bueno, por favor vete y deja de comerte a mis ovejas. Y de otra forma, bueno, que nos diga, oh, oveja número y el número de la oveja, estás a punto de ser comida por el lobo. Entonces bueno, eso es lo que nos indica. Y listo, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos encontremos con el lobo, bueno, que nos diga, bueno, pues adiós lobo, bueno, vete lobo. Y cuando nosotros nos encontremos con una oveja, nos diga, bueno, pues hola oveja, estás a punto de ser comida por el lobo. Bueno, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Entonces bueno, vamos a colocar aquí animales para que bueno, tengamos ahí los elementos, ¿no? Y entonces bueno, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener que procesar este arreglo para, bueno, lograr el ejercicio. El ejercicio exactamente no trata de eso, pero bueno, nosotros lo vamos a modificar para, bueno, poder poner el ejemplo. Entonces, bueno, nosotros ya conocemos que para procesar nuestro arreglo tenemos que utilizar un ciclo. Podemos utilizar el ciclo while, do while, ciclo for. Yo en este caso voy a utilizar el ciclo for porque es el que normalmente ustedes verán que se utiliza muy comúnmente. Entonces, bueno, esa sería la sintaxis básica de un ciclo que nos permita procesar un arreglo. Entonces nosotros tenemos pues básicamente aquí cada uno de los mensajes, y lo que nosotros tenemos que hacer es que bueno, nos tiene que mostrar en la consola dependiendo de si es una oveja o es un lobo. Entonces nosotros tendríamos que armar una condición. Ahora les recomiendo que analicen el código, y si a lo mejor no les quedan muchas dudas, realicen un diagrama de flujo para que vean, bueno, cómo se realiza cada uno de ellos. Entonces bueno, nosotros tendríamos que verificar, por ejemplo, si animales en la posición i es igual a oveja. Listo. Entonces nosotros verificamos si animales es oveja. Si es una oveja, entonces bueno, pues nosotros agregaríamos un console log que nos diga, bueno, oveja, oveja con tal número, estás a punto de ser comida por el lobo. Ahí está. Listo. En el caso de que no sea una oveja, pero animales en cierta posición sea un lobo, nosotros vamos a colocar aquí la pregunta del lobo, y lo que haríamos pues bueno, es un console log que nos indique, bueno, pues lobo, vete y deja de comerte a mis ovejas. Listo, entonces ahí está, nos diría, bueno, lobo, vete y deja de comerte a mis ovejas. Ok. Listo. Entonces ya tendríamos pues ahí nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nosotros pudiéramos ver ahí los elementos. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ver que nos lanza este mensajito. Nos dice que bueno, recarguemos acá y veríamos en la consola que nos muestra 3 mensajes. Aquí está.
este circulito que vemos aquí es porque lanzó 3 console.log con exactamente este mismo texto. Ahorita vamos a modificar el n para que no pase eso. Luego, bueno, nos encontramos con el lobo y nos dice, bueno, oveja número tal, estás a punto de ser comida por el lobo. Cuando nos encontramos con el lobo nos dice, bueno, por favor, vete y deja de comerte a mis ovejas. Eso es lo que nos diría. Entonces, listo, ya tenemos el ejercicio. Vemos que podemos tener un arreglo de strings, en este caso. Podemos procesarlo, como nosotros ya conocemos. Podemos añadir dentro del ciclo condiciones para verificar, por ejemplo, si algún elemento contiene cierto tipo de información. Si la contiene, realizar cierto tipo de procesamiento. Y si no, bueno, pues hacer otra cosa, por ejemplo. ¿Por qué no coloco aquí un else nada más? Bueno, porque así, si en algún caso quizás se agrega algo que pues no debería de agregarse, pues no pasaría nada. Simplemente no imprimiría ningún mensaje y listo. Yo hago una verificación de esta forma extra para que si se agrega en algún caso algo que no debería ser válido, pues que no suceda nada, simplemente se omita esa información. Porque bueno, el ejercicio en específico no nos dice qué hacer en esos casos. Bueno, vamos a colocar ahora el n. Hay que reemplazar n por el número. Entonces lo que yo voy a hacer es usar el concepto de concatenación. Y aquí en número voy a colocar el número, es decir, i, que sería la posición. Listo, vamos a colocarlo y vamos a dar cuenta que nos dice, oh, oveja 0, estás a punto de ser comida. Oh, oveja 1, oh, oveja 2. Y bueno, en la que sería la oveja número 3, pues nos sale el mensaje, por favor, vete y deja de comer a mis ovejas. Bueno, aquí vamos a colocarle el nombre para que sea un poco más descriptivo. Ahí está. Lobo, por favor, vete y deja de comer a mis ovejas. Y bueno, en el último pues ya nos lanza el mismo mensaje, ¿no? Listo. Ok, bueno, aquí notamos que inicia en 0. ¿Qué pasa si yo quiero colocar la posición? Por ejemplo, 1, 2, 3, como normalmente nosotros lo haríamos. O oveja número 1, o oveja número 2. Bueno, pues tendríamos que hacer una operación. Ahora, aquí muy importante hacer la operación con un paréntesis y más 1. De hecho, creo que si colocamos i más 1, creo que sí nos devuelve, no, nos devuelve 0, 1. Porque, bueno, coloca el string más 0, luego más 1, y esto nos devuelve 0 y luego ya 1. 0, 1, luego 1, 1, 2, 1. Sí, estaría concatenando. Esto haría primero la operación. Bueno, JavaScript lo que haría es primero concatenar esto y luego intentar concatenar eso con el 1. Entonces, si nosotros queremos que primero JavaScript resuelva esto, utilizamos paréntesis y ahí realiza la suma, 1 más, bueno, la posición o el índice, en este caso 0, más 1 para obtener la posición. Y bueno, vemos que nos devuelve ship number 1, ship number 2, ship number 3, ship number 5. Entonces, listo, ya tenemos corregido el ejercicio. Ahora sí, nosotros ya tendríamos pues todos los ejercicios resueltos y alguna práctica. Nosotros en algún episodio próximo vamos a realizar una serie de ejercicios para que podamos ir resolviendo pues ejercicios de forma similar, utilizando todas las técnicas que nosotros hemos visto y algunas otras dentro del lenguaje de programación de JavaScript. Con eso nosotros finalizaríamos pues este episodio. Recuerden que bueno, pues si les gusta este contenido, no se olviden de suscribirse al canal para que bueno, pues cada vez más personas puedan enterarse de todo ello. Entre más suscriptores haya, pues este video se le muestra a más personas y más personas pues querrán ver este video y por lo tanto bueno, pues este video se les recomendará a más personas dentro de YouTube. No se olviden de compartir por si bueno, les interesa este video, que pues más personas también puedan alcanzar a este contenido. Si tienen alguna sugerencia que quieran hacernos en los comentarios, bueno, pueden realizarla para que bueno, mejoremos el contenido y siempre pues ofrezcamos cosas de mejor calidad. Y pues nada, con eso finalizamos el episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.